La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles de entender y de explicar. Por tal razón, cuando un cristiano intenta explicarla, usualmente acude a las analogías, y esto no es malo, pero es importante entender que ninguna analogía es perfecta. Incluso en ocasiones ni tan siquiera representan correctamente lo que estamos intentando explicar. Pero para poder entender cómo estas analogías fallan en su intento de explicar la Trinidad, primero es importante entender lo que la Trinidad enseña. Y de manera sencilla, la doctrina de la Trinidad contiene dos elementos esenciales. Primero, que existe un solo Dios, Jehová. Y segundo, que existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son ese mismo Dios. Ahora, aquí es donde entra la parte difícil, porque cada persona de la Trinidad es Dios, mas sin embargo no son tres dioses. Sigue siendo un solo Dios, Jehová, pero ese Dios es tripersonal. Además de esto, cada persona de la Trinidad es distinta a las demás, es decir, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Mas sin embargo, las personas de la Trinidad no son partes de Dios, sino que cada persona es Dios en su totalidad. En otras palabras, la doctrina de la Trinidad lo que nos enseña es que existe un solo Dios, el cual es tripersonal, y que cada una de esas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 100% Dios. Con esto en mente, vamos a algunas de las analogías más populares para ver en dónde fallan y por qué quizás es mejor evitarlas. La primera analogía es la del agua. Según nos explican las personas que la usan, el agua es un solo elemento, H2O. Mas sin embargo, el agua puede existir en tres estados distintos, líquido, sólido y gaseoso. De la misma forma, Dios es uno solo, pero existe en tres personas distintas. Inicialmente, esto sí parece ser una analogía perfecta, mas sin embargo, falla en un aspecto esencial. Recordemos que en la Trinidad, cada persona de la Trinidad es distinta, mas sin embargo, cada una es 100% Dios. Por tal razón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen coeternamente, es decir, los tres siempre han existido. No existe ningún momento en el cual alguna de las tres personas no existiera. Las tres personas siempre han existido porque las tres personas son Dios y Dios es eterno. Sin embargo, generalmente el agua solamente puede existir en un estado a la vez. Para existir en un estado, el agua tiene que cambiar de su estado presente. Es decir, si el agua actualmente se encuentra en un estado sólido, para ser líquido tiene que dejar de ser sólido. Si aplicamos esto a la Trinidad, lo que estaríamos diciendo es que Dios no es tres personas distintas, sino que simplemente se manifiesta de tres maneras distintas en diferentes momentos en la historia. A veces se manifiesta como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo, pero los tres son la misma persona o entidad. Esto que acabo de describir no es la Trinidad, sino que es una herejía llamada modalismo, la cual rechaza que existen tres personas distintas en Dios. Sin embargo, la Biblia es clara en que sí son tres personas distintas, que interactúan entre sí y que son coeternas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el bautismo de Jesús, en el cual vemos el Padre hablando del Hijo, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo paseándose en forma de paloma. Este evento demuestra que sí son tres personas distintas que existen a la misma vez, porque de lo contrario no pudieran interactuar entre sí. Por tal razón entonces la analogía del agua no funciona. Otra analogía popular es la del huevo. Algunos explican que el huevo se compone de tres partes: la cáscara, la yema y la clara. Mas sin embargo, los tres siguen siendo un solo huevo. De la misma forma, Dios se compone del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pero sigue siendo un Dios. El problema con esta analogía es que implica que las personas de la Trinidad son partes de Dios. Mas sin embargo, si recuerdan al inicio del video, yo les expliqué que esto no es correcto. Las personas de la Trinidad no son partes de Dios, sino que cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios en su totalidad. En la Biblia esto lo podemos ver en el hecho de que cada persona de la Trinidad en algún momento dado es llamada Dios. Ninguna persona es llamada parte de Dios y ninguna es mostrada ser inferior a otra. Sin embargo, en el caso del huevo, ninguna parte del huevo es el huevo en su totalidad. Si alguien te diera una cáscara de huevo, tú no dirías que te dio un huevo, dirías que te dio una cáscara. Lo mismo con la yema y la clara. Pero cuando hablamos del Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, siempre estamos hablando de Dios. Nunca estamos hablando de una parte de Dios. Por tal razón, la analogía del huevo tampoco funciona. Lo mismo ocurre con otras analogías similares como la del trébol, la de una familia, la de un equipo de deporte o la de una sociedad.
Cada una de estas analogías fallan en que usan ejemplos de composición. El trébol se compone de sus partes, la familia se compone de sus miembros, el equipo se compone de sus jugadores y la sociedad se compone de los ciudadanos. Pero ninguna parte del trébol es el trébol en su totalidad. Ningún miembro de una familia es la familia en su totalidad. Ningún jugador de un equipo es el equipo en su totalidad. Y ningún ciudadano es la sociedad en su totalidad. Pero el Padre sí es Dios en su totalidad, al igual que el Hijo, al igual que el Espíritu Santo. Cada una de estas analogías funcionan en intentar explicar algo que es inexplicable, pero precisamente porque es inexplicable, ninguna de ellas funciona perfectamente. Y no es que las analogías son malas en sí, no lo son. Tienen su utilidad si sabemos usarlas correctamente, pero por sus límites no son lo ideal y por tal razón debemos de ser cuidadosos con ellas. Ahora, nada de esto quiere decir que la Trinidad es incomprensible o absurda. Los límites de nuestro razonamiento son simplemente un recordatorio de que en esta vida, en este mundo, no existe nada ni nadie como Dios. Si te gusta este video, recuerda darle like, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Gracias a todos por el apoyo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.